Bienvenidos a esta su casa, la casa de Fundación Mafre. Para nosotros es un verdadero honor y una verdadera satisfacción estar hoy aquí y sobre todo con esta mesa de ponentes. El objetivo de la jornada es doble. En la primera parte vamos a presentar el libro que ven ustedes aquí, Manual de Medidas de Seguridad Vial. Para eso están con nosotros Gunnar Lindberg y Rune Elvik, y luego a continuación procederemos a un debate en relación con el título de la jornada, que es ni más ni menos: ¿es realmente posible otra reducción del 50% de víctimas mortales? Bueno, yo creo que los aquí presentes podrán debatir y podremos hablar entre todos de cuál es la realidad de esa posibilidad. Tengo que anunciarles que anoche uno de los ponentes, miembro de la Comisión Europea, Slavoj Smith, nos comunicó que había tenido un asunto familiar grave y que no podía asistir hoy a esta jornada. Nos pedía mil disculpas, pero no fueron más explícitos y por tanto no sabemos la gravedad del asunto, pero bueno, lamentamos profundamente que no esté con nosotros y sobre todo deseamos que no sea nada especialmente grave lo que le ha impedido estar en Madrid con nosotros. No obstante, insisto, creo que la mesa tiene el suficiente nivel y el suficiente conocimiento como para poder compartir con ustedes pues un poco las ideas en relación con si es posible o no la otra reducción del 50%, que es, como se pueden imaginar, una excusa, es una provocación para poder hablar de seguridad vial. Arranco porque vamos con un poquito de retraso y me gusta ser especialmente cuidadoso con el tiempo, y arranco hablando muy brevemente de qué nos traigo aquí. Como ven ustedes, en este pequeño libro de bolsillo, más de 1000 páginas, 1039 páginas, el Manual de Medidas de Seguridad Vial, representa conocimiento. Conocimiento que nos sirve, cuando hablamos de seguridad vial, nos sirve como base para cualquier tipo de planificación o para cualquier tipo de medida que se quiera instaurar. Estamos enormemente satisfechos con el trabajo realizado, un trabajo realizado por Fundación Mafre, en donde han participado todos los integrantes del equipo y donde me gustaría destacar a Agustín Galdón y a Jesús Monclús como autores materiales de este libro. Tenía preparadas algunas notas, pero me voy a quedar con dos apuntes. Primero, y permítanme que haga una referencia al mundo clásico. Platón, ¿qué decía Platón? El conocimiento es aquello verdaderamente necesario, el epísteme. En cambio, la creencia y la opinión ignoran la realidad de las cosas, por lo que forman parte del ámbito de lo probable y de lo aparente. Por tanto, ¿qué pretendemos, qué queremos sumar hoy con este libro? Queremos apartarnos de la opinión sin fundamento, y conducir a todas aquellas personas interesadas por la línea del conocimiento, de la lectura y, en definitiva, del análisis técnico y científico. No voy a hacer referencias a unas aficiones muy españolas, pero la directora me va a dar la razón. Pero en España hay dos profesiones especialmente atractivas, que no son ni la de abogado ni la de médico, ¿no? Una es entrenador de fútbol, hoy un día un poco peculiar para mucha gente aquí en la sala seguramente, y el otro es director general de tráfico, porque ojo lo que se sabe en algunas tertulias de tráfico en España. Pues bien, vamos a tratar de alguna manera de que esas tertulias elevemos el nivel de conocimiento técnico y científico. Es una broma, como se pueden imaginar. Estamos satisfechos y además por una circunstancia. Este libro tiene una clarísima vocación iberoamericana. Ponemos a disposición de, por lo menos donde nosotros estamos presentes como Fundación Mafre, ni más ni menos que conocimiento a 650 millones de personas.
Por tanto, creo que se puede trabajar mucho en esta línea y, sobre todo, en una región tan importante y con tan amplio desarrollo económico como Iberoamérica. Y luego otra reflexión. Analizando el documento, analizando el libro, en definitiva, observo con mucha envidia, María, con mucha envidia, que hay documentos, estudios técnicos y científicos, desde el año 1963 en lo que respecta al TOI, desde el año 1970 en lo que respecta al Instituto para la Investigación en Seguridad Vial de los Países Bajos y desde el año 1969 del Consejo Danés para la Seguridad Vial. Fíjense de qué fecha estamos hablando, que ya se estaba produciendo, se estaba, en definitiva, estudiando en estos países desde aquellas épocas. Como pueden imaginarse, es todo un reto tener que, de alguna forma, superar esta situación. No es posible que en la nueva edición, señores Elvig y Limber, no existan documentos científicos elaborados y trabajados desde España. Por tanto, me parece que también es un reto que hoy nos tenemos que proponer. Dos palabras, yo creo que ustedes conocen a los presentes, pero voy a hacer una presentación. Empiezo por la directora general de Tráfico, María Seguí Gómez. La doctora Seguí Gómez es profesora titular de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Navarra y directora del European Center for Injury Prevention. Asimismo, es profesora visitante del Departamento de Medicina de Urgencia de la Universidad de Virginia. Es licenciada en Medicina General y Cirugía y posee un máster en Salud Pública por la Universidad de Barcelona. Obtuvo un máster en Ciencias en Política Sanitaria por la Universidad de Harvard en 1995 y es doctora en Ciencias de Política Sanitaria por la misma universidad. María, mil gracias por estar hoy con nosotros. Te agradecemos mucho tu presencia. A mi izquierda, el señor Antonio Venoso es el director ejecutivo del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte, European Transport Safety Council, en donde ha trabajado desde el año 2011. También ha trabajado en la Unidad de Ferrocarriles e Interoperabilidad de la Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión Europea y es licenciado cum laude en Ciencias Políticas por la Universidad de Pavía, en Italia. También posee un máster en Estudios Europeos por la Universidad de Cambridge, del Reino Unido. Antonio, muchísimas gracias por hoy también estar con nosotros. Y, si me permiten, las dos personas que de alguna forma han sido alma mater del libro, Gunnar Limber, a mi izquierda, ostenta desde abril del año 2013 el cargo de director del Instituto de Economía del Transporte de Noruega. Anteriormente, el señor Limber había ejercido como investigador senior y director de investigación en el Instituto Nacional Sueco de Investigación en Carreteras y Transportes. También tiene experiencia laboral en la Comisión Europea. Y las investigaciones del doctor Limber en el ámbito de la economía del transporte se centran en costes externos con especial énfasis en el valor y el coste de la seguridad vial. Su tesis doctoral, defendida en la Universidad de Örebro en 2006, presentó los resultados de diversos experimentos de esquemas de pago por uso y pago por velocidad. El Instituto TOIR representa el mayor entorno de investigación en Noruega y así es ampliamente conocido a nivel internacional. Doctor Limber, bienvenido a Madrid, muchísimas gracias. Está usted en su casa, en la casa de Fundación Mafre. Y por último, a la derecha, el profesor Rune Elvig, que nació en el 55 y es investigador senior en el Instituto de Economía del Transporte de Noruega. Empezó a trabajar en dicho instituto en 1980 y es uno de los autores de todas las ediciones del Manual de Medidas de Seguridad Vial. Entre 2005 y 2014 también ha sido uno de los editores jefes de la prestigiosa publicación científica Análisis y Prevención de Accidentes. Sus áreas fundamentales de investigación incluyen los estudios de evaluación de la seguridad vial, los planes y programas de seguridad vial, los modelos de accidentes, la técnica estadística del metaanálisis y los análisis coste-beneficio. Bienvenido, doctor Elvig, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y ahora, sin más preámbulos, cedo la palabra al señor Limber para que nos haga la presentación del libro sobre medidas de seguridad vial. I believe you're 100% managed Rune Elvig, but first a few
Bueno, en primer lugar, quiero darle las gracias a la Fundación Mafre por haber traducido el libro al español. Quizás la traducción del libro no sea la parte más importante. Lo más importante es que es una fuente de conocimiento sobre seguridad vial en todo el mundo. Nuestro instituto, el Instituto de Economía del Transporte de Noruega, tiene 50 años ya. Cumple 50 años. Este año, Noruega es un país muy pequeño, con una población de 5 millones de personas. La posibilidad, entonces, de compartir este conocimiento a todo el mundo hispanohablante constituye una gran oportunidad para nuestro instituto, que tiene una vocación internacional. El compartir nuestro conocimiento con el mayor número de personas posible es uno de nuestros principales objetivos. Le voy a dar la palabra al profesor Elvik, que nos va a hacer la presentación sobre este manual. Muchas gracias. Vamos a ir al principio, ¿no? Lo mejor. Siempre es una buena idea empezar por el principio. Voy a resumir brevemente el contenido de este manual. Evidentemente no tengo tiempo de repasarlo todo. Empezaré con una breve descripción de su historia. Ya cuando yo me uní al Instituto de Economía del Transporte de Noruega en 1980, ya se había empezado a trabajar en este manual. La idea entonces de publicar este manual es bastante antigua. Su primera edición se publicó en 1982 en Noruega. Desde entonces se han publicado 3 ediciones más en noruego. En 2001 se planteó un proyecto continuo de actualización de este manual que está disponible en nuestro sitio web en noruego. El ámbito también de este manual se ha ampliado bastante desde los años 80. En la primera edición teníamos unas 40 medidas de seguridad vial y ahora tenemos 144 en la última edición. Se ha publicado asimismo una vez en finés y 2 en ruso, 2 en inglés y 2 en español. En todo el mundo el número de muertes en carretera sigue una tendencia creciente, sobre todo en países de rápido crecimiento. Afortunadamente, sin embargo, en nuestra parte del mundo, en el norte de Europa, hemos podido reducir el número de muertes en carretera. Si queremos seguir reduciéndolo, es necesario que la política de seguridad social se base siempre en investigaciones científicas y en conocimientos fehacientes. Dentro de lo posible, el conocimiento sobre los efectos de las medidas de seguridad vial está en varios miles de informes y artículos diseminados en todo tipo de publicaciones, en institutos, organismos gubernamentales y demás, en muchos países de todo el mundo. Por tanto, en esta situación es imposible que los responsables de la política de un país concreto puedan acceder y digerir todo este conocimiento. Para contribuir a proporcionar este conocimiento general, hemos elaborado este manual que resume los conocimientos más importantes. Supongo que hubiera sido posible presentar un manual todavía más reducido, con una breve explicación del conocimiento existente y de las medidas que pueden tomarse, pero hemos optado por una explicación más amplia. A lo largo de los años ha habido varias personas que han participado en la redacción y publicación de este manual. Vemos aquí el nombre de las personas que participaron en la primera edición en noruego del manual. El editor y autores principales de esta primera edición
son los responsables de la idea original. Y han vuelto a participar en su edición a mi petición, porque yo quiero que este libro siga editándose después de que yo deje el instituto, aunque espero que todavía me queden varios años. Está claro cuáles son las principales preguntas que aborda este manual. ¿Cuáles son las medidas de seguridad vial existentes que pueden utilizarse para mejorar la seguridad vial? En segundo lugar, ¿qué tipo de problemas de seguridad vial se ven influidos por estas medidas? En tercer lugar, ¿qué efectos tienen estas medidas en la seguridad vial? Y también sobre la movilidad y el medio ambiente. Hemos decidido incluir una breve descripción de estos últimos efectos sobre la movilidad y el medio ambiente en la última edición, ya que hay una serie de medidas que repercuten no solamente sobre la seguridad, sino también sobre otro tipo de objetivos, por ejemplo, los de la política de transporte por carretera. También intentamos proporcionar información sobre el coste de cada una de estas medidas y un análisis coste-beneficio. En lo que se refiere a las ventajas y a los costes, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de realizar estos análisis. No se pueden extrapolar resultados de un país a otro, ya que la evaluación monetaria de estos efectos, la evaluación económica, varía muchísimo de país a país, así como los métodos utilizados para realizar el cálculo del coste-beneficio. El manual tiene una estructura muy sencilla, que espero resulte útil para utilizarlo mejor. Está dividido en tres partes principales: una introducción, la descripción de las medidas de seguridad vial y, por último, un vocabulario y un índice al final del libro. La introducción es una especie de libro de texto sobre estudios de seguridad vial. Empezamos describiendo cómo salió a la luz este libro. También describimos cómo es la mejor forma de utilizarla. Describimos asimismo nuestro método para recabar los estudios más relevantes y analizar la bibliografía y los métodos utilizados para analizar todos los datos existentes, en este caso metaanálisis. También proporcionamos información sobre los factores que participan en los accidentes, los principales factores de riesgo. Luego, explicamos conceptos básicos de la investigación sobre seguridad vial, cómo evaluar la calidad de los estudios de evaluación, que desgraciadamente sigue siendo muy heterogénea y varía muchísimo de estudio a estudio. Y por último, hablamos de la contribución que puede hacer la investigación a la elaboración de políticas de seguridad vial. Y en este caso analizamos otra vez el análisis coste-beneficio. También contiene el manual 10 capítulos principales donde se describen las medidas de seguridad vial. Queremos abordar todos los aspectos del sistema de transporte por carretera, que normalmente se considera un sistema en el que participa la carretera, el vehículo, el conductor y luego el marco legislativo, jurídico. Aquí tenemos una lista de los principales capítulos, de estos 10 capítulos donde se describen las medidas de seguridad vial. Diseño de carreteras y equipamiento viario, mantenimiento de carreteras, control de tráfico, diseño de vehículos y dispositivos de protección, inspección de vehículos, formación de conductores, regulación de conductores profesionales, educación pública de información y cumplimiento de la ley y sanciones. También contemplamos el cuidado de las víctimas de accidente y los instrumentos de política de ámbito más general. Cada uno de estos capítulos donde se describen las medidas de seguridad vial está organizado de la misma forma. En primer lugar, se describe el problema y los objetivos que se persiguen, es decir, el tipo de accidente y el tipo de problema de seguridad vial que se ven afectados por esta medida concreta. Luego se incluye una descripción de la medida, su efecto sobre los accidentes, sobre la movilidad, sobre el medio ambiente. También proporcionamos información sobre los costes de estas medidas y información sobre análisis coste-beneficio. La parte más importante de cada capítulo dedicado a las medidas de seguridad vial
es la que se refiere al efecto de cada medida sobre la accidentabilidad. Así que se describe el efecto de esta medida en términos del cambio percentual en el número de accidentes o en accidentabilidad o mortalidad. El intervalo de confianza de estos cálculos es del 95%. Siempre y cuando lo podamos hacer, distinguimos entre las diversas versiones de la misma medida y entre diversos niveles de gravedad de accidentes. La mayor parte de los cálculos que se presentan en estos apartados se basan, como dije anteriormente, en metaanálisis de datos existentes. Cuando hay varios estudios de diversos niveles de calidad, nos centramos en los estudios que tengan más robustez metodológica. Vemos aquí un ejemplo de una medida bastante popular en Suecia y también en Noruega, que se ha implantado en los últimos años. Una medida que ha tenido muchísimo éxito en Suecia. Se trata de las carreteras de 2 carriles más 1, con una mediana con una valla. 2 carriles en un sentido, otro carril en otro sentido, y van cambiando cada X kilómetros. Y estos cambios se indican mediante flechas pintadas en el firme. En este caso, los conductores saben que este carril va a desaparecer. En este sentido, esta medida ha tenido efectos muy perceptibles sobre la accidentabilidad. Hemos visto una reducción del 76%. Así como una gran reducción en el número de accidentados graves, aunque hemos visto un leve incremento de los heridos leves. Pero evidentemente en el ámbito de la seguridad vial es muchísimo más importante prevenir muertes y lesiones graves, por tanto puede considerarse una medida de gran éxito, fijándonos en sus resultados. Otro ejemplo del tipo de información que podemos encontrar en el manual. En este caso, el efecto de convertir cruces en rotondas. Vemos, por ejemplo, que se produce una gran reducción en accidentes mortales, una reducción algo más pequeña en accidentes no mortales con lesiones y no se ve reducción alguna en daños materiales. En las últimas filas de la tabla vemos que las rotondas son más eficaces en cruces que tenían ceda al paso antes de convertirse en rotondas. Y también son más eficaces en zonas rurales que en zonas urbanas. Toda esta información evidentemente resulta muy útil para los políticos que quieran elaborar políticas de seguridad vial y que opten por construir rotondas y por tanto necesitan conocimientos sobre la eficacia de estas medidas, la conversión de cruces en rotondas. Otro ejemplo, uno de los últimos, no voy a mencionar demasiados ejemplos, efectos de mejorar la iluminación de las carreteras, el alumbrado. Vemos aquí una especie de patrón caracterizado por dosis respuesta. Si se incrementa o si se intensifica el alumbrado al doble, se produce una reducción del 8% de accidentes por la noche cuando no hay luz. Si mejoramos todavía más el alumbrado de las carreteras, podemos llegar a reducir los accidentes hasta el 13%. Si intensificamos la iluminación en más de 5 veces, en comparación con la anterior, la reducción es del 52% en el número de accidentes, lo cual tiene mucho sentido y nos sugiere que los principales efectos observados se deben a la mejora de la iluminación o alumbrado de las carreteras, no a otros factores. Cuanta más investigación haya disponible y cuanto más conocimientos tengamos en el manual, más páginas tendrá y más nivel de detalle presentaremos. Hemos incrementado el nivel de detalle en lo que se refiere a la presentación de los efectos de estas medidas sobre accidentes o lesiones. Hemos estimado también o calculado el efecto según el tipo de accidente y su nivel de gravedad. Hemos mejorado también la metodología utilizada para el análisis de datos, el metaanálisis, y hemos presentado también los efectos como funciones de modificación de accidentes, como vemos en este ejemplo que se refiere a los límites de velocidad.
muestra que cuanto más se incremente la cantidad o cuanto mayor sea la vigilancia en las carreteras para hacer cumplir la ley, mayor es el efecto de la medida de limitar la velocidad. Si se reduce la presencia policial o las fuerzas que pueden hacer cumplir estas medidas, se incrementa el número de accidentes y el número de lesiones. Hemos visto entonces muy brevemente en qué consiste este manual y los ejemplos que contiene. Muchas gracias.